En este vídeo vamos a reconocer y localizar los puntos del antitrago. Primero vamos a ver en la cartografía auricular la zona que corresponde al antitrago. Esta zona del antitrago, como podemos ver aquí, por la parte inferior va a delimitar con lo que es el lóbulo, por la parte superior va a delimitar con lo que es la concha, el antihélix, la fosa escafoidea y el hélix. En esta zona se van a localizar una serie de puntos que van a estar muy relacionados con la cabeza en general, con el córtex, la sien, los ojos. Vamos a verlos detalladamente a continuación. El primer punto que vamos a localizar, o los primeros puntos que vamos a localizar porque son bilateral, es el punto de los ojos. Uno se va a encontrar fuera del antitrago y el otro se va a encontrar en la zona interna o interior del antitrago. Estos puntos van a estar indicados para tratar disminución de la agudeza visual. El siguiente punto que vamos a localizar es el punto endocrino, que ya lo hemos visto y localizado cuando vimos la concha. Es un punto que se encuentra en la parte interna del antimuro del antitrago, en el límite, se podría decir, entre el antemuro y la concha. Es un punto que se va a usar para trastorno de las glándulas en general, regular, lo que sean las glándulas tiroideas, paratiroideas y suprarrenales. Un punto que se utiliza en obesidad, en asma, en bronquitis, en trastornos ginecológicos en general. El siguiente punto que sí va a estar localizado en el antemuro va a ser el punto de los genitales internos, específicamente el punto de testículos, indicado para tratar todo lo que sea impotencia, espermatorrea y azospermia. El siguiente punto es el punto del córtex, indicado para tranquilizar a la persona cuando se encuentra en esos estados de inquietud, de ansiedad. Es un punto regularizador y que armoniza los estados de ánimo en general. El siguiente punto es el punto del subcorte. Es un punto indicado para los trastornos odontológicos y es un punto complementario para el punto de dientes que vamos a ver que se encuentra en la zona del lóbulo. El siguiente punto es el punto de la hipófisis. Es un punto regulador de las glándulas y de la glándula de la hipófisis. También utilizado para tratar todo lo que sea tipo de temblores y convulsiones. Temblores, por ejemplo, como el Parkinson. El siguiente punto es el punto del tálamo y es utilizado para analgesia en general. El siguiente punto es el punto del cerebro y tronco encefálico. Está indicado para tratar enfermedades neurológicas y psiquiátricas, también para cuando hay secuelas de los accidentes cerebrovasculares y traumatismo de la zona craneal. El siguiente punto que vamos a reconocer es el punto del cerebro y del tronco encefálico. Las indicaciones, y casi como el anterior también, para tratar enfermedades neurológicas y psiquiátricas, secuelas de accidentes cerebrovasculares y traumatismos de la zona craneal. Como siempre recomiendo, a la hora de realizar un tratamiento, palpar el punto que esté más sensible y colocar allí una pequeña semilla, porque hay varios puntos que cumplen funciones muy parecidas. El siguiente punto que vamos a reconocer es el punto occipital, para tratar todo lo que sea dolor en la zona occipital, dolor en la nuca, para tratar cuando hay vértigo. El siguiente punto es el punto del vértex, indicado para tratar todo tipo de dolor de cabeza y también, más que nada, los dolores de cabeza en el centro de la cabeza. El siguiente punto y el último que vamos a reconocer en esta zona es el punto de la sien, para tratar migrañas, es decir, dolores de cabeza a la altura de la sien, para tratar esos zumbidos que se producen en el oído y que se llaman acúfenos.
En el próximo vídeo vamos a ver de forma práctica cómo localizar los puntos del antitrago.